¿Cómo acabar una historia? No es fácil, pero hay siempre dos tipos, ¿verdad?, de finales. El final trágico, lo que se llama siempre clásicamente la tragedia, y tenemos la comedia, el final feliz. Lo que ocurre es que muchas veces, como el final de esta historia, de este libro de Esther, tiene un aspecto que podríamos llamar casi tragicómico. Hay una tragedia para algunos y hay una razón de celebración para otros. Está mezclado como en la vida misma, experiencias realmente agridulces. Pero vamos a contemplar cómo nos desvela también el gran final, no solamente de esta historia, sino de la gran historia en mayúsculas. Porque recordemos que lo que vamos a considerar hoy es una historia verdadera y que por lo tanto nos habla no solamente de estos personajes, sino de personas reales, pero sobre todo del autor, de ella misma, de aquel que, aunque permanece en silencio, aunque está callado, aunque su nombre no se menciona, es realmente el gran protagonista de esta historia, y al cual los actos también de estos personajes lo que hacen es simplemente ocultar a aquel que es el gran protagonista de la historia en mayúsculas y que todavía no ha venido en el momento en que leemos esta historia, pero que hoy vemos la realidad de quién es él, a esa sombra del Calvario y de la tumba vacía, a la luz de Cristo Jesús. Vamos a ver este final, algo extenso comparativamente con los otros, pero imposible de dividir. Desde el capítulo 8 hasta los breves versículos del 10. Dice así: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedat Agageo, que escribió para destruir a los judíos, que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré ver yo el mal que alcanzara a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Y se escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, la capital del reino.
Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, día de placer, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Dalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Isata, 10 hijos de Amán, el hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino de los judíos: han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es pues tu petición? ¿Te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 65.000, pero no tocaron sus bienes. Este fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo. Lo hicieron un día de banquete, de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y le hicieron un día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen que a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que da tristeza, que de tristeza se cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete, de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus judíos, a sus hijos en la horca. Por esto llamaron en estos días Purim, por el nombre Pur, debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto. Y lo que llevó a ese conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades,
que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, la hija de Abihail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Hasta aquí la palabra de Dios. Todos tenemos secretos, cosas que guardamos a los ojos de los demás, que tu peor pesadilla es que un día sean revelados, que aquello que ocultas sea manifiesto. Entonces dirías, tierra, trágame, porque todo se ha acabado. Uno estaría realmente desesperado ante que la realidad de que lo que tú mismo conoces y bien sabes fuera conocido y descubierto por los demás. Y Esther, que era nombre de este libro, tenía un secreto guardado en el armario, y hasta este momento no sale de él. Es cuando aquello que está oculto se pone de manifiesto. La realidad de que ella era judía, que pertenecía a este pueblo. Y comienza así nuestro texto diciendo cómo Esther declaró lo que era, en este primer versículo del capítulo 8, y la relación que tenía, por tanto, con Mardoqueo, del cual sí se conocía que era judío, su tío, su primo, era el tutor que ella tenía. Y de esa forma se descubre su secreto. Y como cada vez que esto ocurre, uno se le hace la gran pregunta: ¿qué pasaría, ¿no?, si esto se hubiera sabido antes? Si esto se conociera. Claro, lo que uno esperaría, y ella la primera, es que esto fuera su propio fin. Porque realmente estaba convencida que si se descubriese la identidad de que era judía, tendría el triste destino que sus enemigos querían llevar al pueblo judío. Sorprendentemente, claro, nuestra historia acaba mostrando cómo el rey Asuero, el gran emperador que tenía entonces el mundo conocido, parece no tener gran problema con el secreto descubierto de Esther. Lo que nos dice es cómo está dispuesto, digamos, a actuar incluso con el decreto que había hecho de exterminio de los judíos y hacer finalmente otra orden por la cual finalmente pudieran defenderse, pudieran librarse de sus enemigos. Y en esas preguntas que nos hacemos, ¿qué ocurrirá si? Claro, el problema es que no tiene respuesta. No podemos volver atrás en la historia y saber qué hubiera pasado si ella hubiera manifestado y revelado que era judío. A lo mejor no hubiera ocurrido cosas de las que hemos leído en este libro, todo lo que pasó con Amán y Mardoqueo. Pero son preguntas que en cierto sentido no tienen sentido, aunque sean inevitables, puesto que no sabemos realmente su respuesta. Están en lo que llamamos la misteriosa providencia de Dios. ¿Qué hubiera sido nuestra vida si hubiéramos nacido en otro lugar, si tuviéramos otra familia, si nos dedicáramos a otra cosa, si viviéramos con otra persona, si realmente hubiéramos tenido una asistencia muy diferente a la que tú y yo tenemos ahora? Sencillamente no lo sabemos. Es algo que te preguntas a medida que pasan los años de tu vida, cuando piensas que sería una versión alternativa de tu propia vida. ¿Qué hubiera sido realmente si tus decisiones, los pasos que hubieras tomado, la vida que hubieras escogido, la persona con la que hubieras elegido vivir, hubiera sido muy diferente? Pero lo que nos encontramos aquí es la realidad. La realidad incierta de nuestra vida frente a una realidad segura, una realidad clara y firme, que es la que está precisamente aparentemente escondida, encubierta, la que pertenece a Dios y su propósito eterno, de aquel que está gobernando, controlando todas las cosas
que es el autor mismo de la vida y el Señor también de ella, el que la dirige y que la guía. Y lo que vemos aquí es que la realidad, como se describe básicamente al llegar aquí al final en todo este libro, se describe como un conflicto, es una lucha. La vida es un continuo conflicto en el cual nos enfrentamos no solamente a enemigos como los judíos tenían, sino a tantas cosas que parecen hacer nuestra vida imposible. La Biblia, por lo tanto, es un libro que no es optimista ni pesimista, es un libro realista. Y por lo tanto el cuadro que aquí encontramos no va acompañado de valoraciones morales continuas, ¿no? Esto estaba bien, esto estaba mal, aquí esto que hace, no deberíamos hacerlo, lo otro sí deberíamos hacerlo. Aquí no hay valoraciones morales en la historia, se cuenta la realidad como era. Y una realidad en la que Dios, si os fijáis, parece ausente, incluso en la alegría. Igual que en el ayuno, en el dolor y el pesar, no iba acompañado de oración a Dios, de clamor a Él porque Dios interviniera. Cuando hay júbilo y alegría, tampoco hay gratitud, alabanza o adoración a Dios. Se muestra simplemente la realidad de lo que el pueblo judío expresó y todavía lo hace claro en la fiesta de Purim, una de las fiestas más conocidas por su alegría para el pueblo judío, en que hacen burlas, disfraces, es como toda una fiesta, casi parece un carnaval, realmente la fiesta del Purim de los judíos, ¿no? Y que es una exaltación básicamente del pueblo, una exaltación nacionalista de cómo finalmente podrá prevalecer sobre sus enemigos que acabarán cayendo. Pero en este cuadro real que encontramos vemos la realidad de un conflicto, pero un conflicto que desvela un conflicto aún mayor, que está en una dimensión que va más allá de lo que podemos conocer sobre esta tierra. El apóstol Pablo sabemos que habla de que estamos en guerra y conflicto contra principados y potestades, en el aire, en los cielos, que realmente hay una lucha que va más allá de lo que nosotros podemos conocer en las terribles guerras, ¿no?, que este mundo todavía conoce. Esa guerra, esa lucha y conflicto. Y en esa guerra, lucha y conflicto último, ¿no?, vemos que está Dios enfrentado al poder del mal. Se trata de todo aquello que está en contra de él y su propósito. Básicamente podríamos decir que hay una tríada de enemigos a la luz de la Biblia que tenemos a la luz de la Escritura. Por un lado está la realidad, ¿no?, de ese mundo que se opone a Dios y a su propósito. Desde el principio, con esa expresión, el mundo, se habla por las cartas de Juan y en determinados textos de la Biblia de lo que es la hostilidad, ¿no?, que el mundo no creyente, idólatra, opuesto a Dios y su propósito tiene incluso contra su propio pueblo, así como contra Dios mismo. Pero también, claro, hay un enemigo por detrás de todos ellos, la realidad del diablo, de Satanás, de un poder personal que está en conflicto con Dios, que tiene también a sus órdenes toda una serie de cohortes y ejércitos, ¿no?, de demonios que buscan también en esa lucha el triunfo del mal. ¿Y quién no es capaz de reconocer en sí mismo ese enorme mal que todos llevamos cada uno dentro de nosotros? Porque no es verdad que los mayores enemigos en esta vida somos nosotros mismos. Somos los únicos que somos capaces de destruir ese propósito de Dios, que nos parece realmente que vamos a hacer precisamente lo que más tememos, lo que tenemos más miedo, arruinarlo todo finalmente. Tenemos esa capacidad de destrucción increíble. Incluso a los que más queremos, ¿no?, son los que más daños hacemos muchas veces en la vida. Somos así de contradictorios. Por un lado, lo que entiendes que tiene más importancia para ti es lo que menos cuidas, ¿no? Y muchas veces eres tú mismo el que parece arruinar tu propio desastre, como si estuvieras labrando continuamente el final de esa destrucción. Y esto te llena de temor. El ser humano, como nosotros, estamos dominados por miedos. Miedos por circunstancias que conocemos, pero también que imaginamos. El temor a ese miedo de lo que puede ocurrir, de lo que puede pasar, te paraliza. Te deja muchas veces incapaz realmente de reaccionar pensando en los peores escenarios en tu vida que pueden ocurrir, ¿no? Es como si esa sombra negra, esa nube, que caminara contigo siempre sobre ti y te hiciera pensar lo más terrible. ¿Quién no tiene en medio de las noches oscuras muchas veces en que no puedes dormir los peores pensamientos, ¿no?, en que se te vienen las peores sugerencias, ¿no?, las más malas ideas, ¿no? Vivimos muchas veces atenazados porque esa pesadilla se haga realidad.
porque un día aquello que más tememos pueda verdaderamente sucedernos, ¿no? Y lo que vemos es que hay un enemigo real al que Dios se enfrenta en esta lucha, que tiene diferentes expresiones, como hemos visto: el mundo, el diablo, la carne o el pecado. Y vemos cómo Dios se propone desde el principio, desde el fracaso y caída y ruina del hombre, en Génesis 3, acabar con ese enemigo. Dios declara la guerra a esa serpiente antigua que es Satanás, y dice que llegará un día que la descendencia de la mujer, que aquel que nazca de aquella descendiente de Eva, aplastará a Satanás. Y hasta el final de la escritura, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo acaba así su carta a los romanos: pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y esta es la confianza y esperanza del pueblo de Dios, de que hay una victoria del Señor frente al mal. Entonces, todas las guerras que Dios ordena, las que Él manda, porque en el Antiguo Testamento encontramos muchas guerras, muchos conflictos, pero hay algunos que son ordenados por Dios y otros que son simplemente voluntad humana, sea de pueblos enemigos o sea del propio pueblo de Dios que decide por su cuenta hacer guerra. La expresión desafortunada Guerra Santa, porque la asociamos con el Islam, no tiene relación con lo que la Biblia dice, tenía unas características muy peculiares, pero era básicamente un conflicto en el Antiguo Testamento de Dios contra los pueblos enemigos de su pueblo. Y los que mandaba era el principio por el cual, cuando Dios ordenaba, cuando había llegado ese momento y esa hora, que no era la misma para todos los pueblos, leemos en el Antiguo Testamento que algunos no habían llegado todavía a esa hora y ese día, y otros habían alcanzado ese momento de juicio finalmente de Dios. Lo que debían es acabar con ellos. Y había una mención especial muy importante en el texto que acabamos de leer: no deberían tomar botín de ellos. Por eso, la guerra y el conflicto que estamos aquí viendo no es simplemente un permiso del rey Asuero, no es una concesión que hace aquí a Esther para que su pueblo pueda vengarse de sus enemigos. Están siguiendo unos principios que conocemos desde los días de Moisés, ¿no? De lo que se ha dado en llamar a veces la Guerra Santa. Una guerra que implica muerte y destrucción, pero en la cual había esa limitación. No debían hacer expolio, no debían hacer botín de todo lo que llevaban. Y esta guerra, claro, muchas veces nos ofende. Hoy en nuestra mentalidad pacifista, aquellos que desde la generación de los años 60 nos hemos educado en los valores de la paz, esto nos resulta extraño, molesto, algo incómodo, y prefiriéramos pasar estas páginas, ¿no? Sin embargo, incluso aquellos que amamos tanto la paz y que aborrecemos tanto la guerra, tenemos que reconocer que forma parte de la Biblia. Y que no todas las guerras son ideas de los seres humanos en su propósito de maldad, sino que también hay guerras que Dios mismo ordena y gobierna. Llegamos al final del Antiguo Testamento, a un momento también sorprendente que va a ocurrir después de Esther, y está ocurriendo incluso en ese tiempo, en el propio Tierra Prometida, donde algunos ya habían regresado de ese exilio a que habían sido expulsados de su tierra, y sino que también se enfrentan a diferentes enemigos en esa propia Tierra Prometida. Y es como Dios, sorprendentemente, en una segunda fase, que queremos llamarla de esa Guerra Santa, ha escogido otro enemigo. Ahora nos dice el mensaje de los profetas: Dios es enemigo de su propio pueblo. Y esto, claro, hace estallar la cabeza de cualquiera que tuviera el sentido de lo que significa que cada pueblo tenga un Dios que le proteja, un Dios que actúe a su favor. ¿Quién quiere un Dios que esté en contra de ti? ¿Quién quiere realmente tener a alguien que en vez de protegerte, lo que va es hacer la guerra contra ti? Claro, esto es lo que anuncian los profetas y los hace tan impopulares. Sabemos que muchos de ellos son apresados, ¿no? Son incluso muertos, porque el pueblo no quiere escuchar que Dios está en contra de ellos. Y esto es el mensaje con el cual se cierra gran parte del Antiguo Testamento. El mensaje de juicio de Dios contra su propio pueblo. Tiene instrumentos suyos, traerá a pueblos extraños a veces para luchar contra su pueblo, otras veces es el mismo, parece, el que actúa directamente contra ellos, pero de cualquier forma se ha propuesto enfrentarse a su pueblo. Y en esta perplejidad acabamos los 2 tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué historia es esta?
cuyo final, desde luego, parece inacabado, sorprendente. La historia de un Dios que se revela a los hombres, que forma un pueblo y al final se vuelve en contra de ellos, ¿no? Esta es realmente la conclusión del Antiguo Testamento. Es por eso tan importante leer nuestra historia, ¿no?, a la luz de esa tercera fase de la guerra santa de Dios que comienza en el Evangelio. En el Evangelio vemos cómo Dios, por medio de la persona de su Hijo, encarnado, viniendo a este mundo, emprende otra guerra. Hay un conflicto al cual se enfrenta, el conflicto del diablo y de Satanás mismo, que le tienta desde el comienzo, desde antes mismo de su ministerio, en aquel desierto, y el Señor se enfrenta con él. Vemos que una y otra vez resiste su tentación. El del mundo que se opone a él y que una y otra vez está intentando frustrar su propósito. Y sin lugar a dudas, de lo que el pecado ha traído a este mundo, de enfermedad realmente, de desgracia, de rebelión y de desobediencia. Pero no es verdad que lo que caracteriza sobre todo esa tercera fase de la Guerra Santa es la locura que representa esa cruz del Calvario. Lo que significa esa muerte también del Hijo de Dios, el ungido, sobre aquel madero. ¿Por qué? Porque a la luz de las palabras del profeta Isaías que leíamos esta mañana, en el capítulo 53, es Dios contra Dios mismo el que se enfrenta en esa cruz. Él, tomando nuestro lugar, ocupa el juicio como sentado en el banquillo, recibiendo la condena que nosotros merecemos, y cae sobre él la consecuencia de todos nuestros pecados. Dice el profeta que él fue herido y molido por ellos, por cada una de nuestras transgresiones. Pero ¿de qué mano fue el Señor herido, molido y atravesado, sino de la mano de Dios mismo? Este escándalo de la cruz, que la gente no puede entender ni comprender del mensaje cristiano, es sin embargo el corazón mismo del Evangelio. Comprender que ese Dios está tan dispuesto a acabar con el mal, que está dispuesto incluso a acabar con la vida de su propio Hijo en aquella cruz. Esto que verdaderamente no hay forma de poder entender y comprender. La locura de un Dios contra sí mismo está en el propio corazón del cristianismo, porque nos muestra hasta qué punto Dios y su propósito va a ser cumplido. Y en esa forma incomprensible, Él, que era el justo, sufre por los injustos. Él, que era el verdaderamente bueno, Él va a sufrir por los malos. Y es esa luz que debemos leer también en nuestro texto y la historia de Esther. A la luz de la locura de lo que significa esa cruz. Dios enfrentado contra su propio Hijo, que es, dicho con toda reverencia, hecho pecado en aquella cruz, siendo objeto de la ira de Dios, del santo juicio de Dios, de todo su enojo sobre él. Y en esa locura de la cruz encontramos hasta qué punto Dios está no solamente dispuesto, sino verdaderamente logra acabar y vencer con el mal. Como había anunciado desde el principio, y el apóstol vemos que nos dice al final de Romanos, ciertamente en la cruz hay victoria sobre el mal. Hay victoria sobre el diablo. Ha dado el golpe definitivo por el cual lo que vemos de él son sus últimos estertores. Es cierto que el diablo todavía está activo, pero está no solamente atado y controlado, sino que además tiene sus días contados. Es su anuncio final, el hecho de que finalmente acabará en las manos del Señor, arrojado sobre ese lago de fuego del infierno, lejos de su pueblo para siempre. Y por lo tanto la cruz es también un mensaje de victoria, porque aquel que se levantó de los muertos, el resucitado, ha logrado por esa su muerte vencer sobre el mal. Y ahora nos preguntamos, claro, sin embargo, sufrimos las consecuencias de ese mal. Las guerras están todavía con nosotros. El propio pueblo judío es escéptico de la esperanza cristiana, porque dice de qué ha servido lo que Cristo ha hecho. Continúan todos los conflictos. Cuando vendría esa esperanza de la resurrección, vendría una nueva tierra.
vendría un nuevo mundo en el cual habría justicia y paz. ¿Dónde está ese mundo de justicia y paz que Yeshua ha traído? En ninguna parte. Es por lo tanto algo absurdo pensar que por un Jesús resucitado las cosas han cambiado en esta vida. Sin embargo, tenemos que enfrentarnos a la realidad de ese ya y todavía. La palabra de Dios y la enseñanza apostólica vemos que por un lado la victoria del Señor Jesús sobre el mal es definitiva. Pero sin embargo todavía no vemos los resultados de esa victoria. Él fue herido y molido por cada una de nuestras dolencias. En sus llagas seremos curados. Sin embargo, ¿cuántos de aquí sufrimos enfermedad? ¿Cuántos tenemos dolencias? ¿Cuántos hay que padecen accidentes terribles en esta vida y tienen que una y otra vez conllevar lo que supone el padecimiento, ¿no?, de ese resultado también del pecado, que es la enfermedad y el dolor? Sin embargo, la promesa del Señor Jesús es una realidad para nosotros en Cristo Jesús, aunque todavía no lo sea. Porque lo que el Señor nos muestra es que si bien este parece el fin, todavía la historia no ha acabado. Es como si hubiera cerrado esa cortina de la historia y nos hubiera permitido vivir por su gracia en un resquicio. El resquicio que hay en ese telón de la historia en el cual estamos. Es el tiempo de su gracia, el tiempo del ya y del todavía no. La oportunidad que el Señor nos da de poder vivir en este momento único de su propósito, cuando está el Señor dispuesto a acabar y consumar aquello que ha terminado. Pero el Señor no lo retarda ni retrasa, sino que quiere que en este tiempo nos volvamos a Él. Es a causa del arrepentimiento, dice el apóstol Pedro, que el Señor todavía no ha vuelto ni ha acabado esa obra que Él ha consumado también en la cruz. No la ha hecho realidad ante nosotros. Por lo tanto, esta historia, como cada una de la palabra de Dios, es una advertencia y un llamado también al arrepentimiento, a volverse a Dios. Pensar en Amán, aquel hombre que, ufano de sí mismo, se enfrenta así al pueblo judío, pensando que tiene el control y el poder para acabar con sus enemigos. Su destino cambia de un momento a otro. Pasa de ser el que tiene el favor, como hemos leído, a ser otro, Mardoqueo, su enemigo, el que ocupa su lugar. Y así nuestro lugar en la vida puede cambiar de un día para otro. Hoy te puede parecer que tienes la salud, que disfrutas, la fuerza, la energía, todo a tu disposición, pero ¿qué sabes que ocurrirá el día de mañana? ¿Qué sabes lo que te aguarda en tu propio cuerpo? Puedes ahora disfrutar de personas que quieres, ya no te parece que es el sentido y realmente la ilusión de tu vida, aquellos que quieres y tienes a tu lado. Pero quién sabe si el Señor nos quitará de ti en el día de mañana. Todo aquello en lo que basamos nuestra vida se caracteriza por esa transitoriedad, esa temporalidad. Hoy tienes un trabajo y ¿qué será de mañana? Hoy puedes contar con dinero y medios, pero ¿qué sabes si realmente los podrás finalmente preservar o no se perderán? Nuestra vida está marcada por la incertidumbre y es por eso que vivimos esa realidad de miedo una y otra vez en la vida. Pero aquí nos presenta frente a esa realidad otra realidad, la realidad eterna de lo que Dios está y ha hecho por medio de Cristo Jesús en contra y frente a ese mal y todo lo que se opone a nosotros. Y por eso, el final, no hay nada que más me gustaría deciros a vosotros que sería de felicidad para todos. Ya quisiera yo que lo que tuviera que anunciaros en esta tarde es que Dios salvará a todos y cada uno, hasta todos sus enemigos, incluso aquellos espíritus que se oponen a Él. Pero sencillamente no es verdad. No es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que Él nos muestra. Nos muestra que si bien en este mundo hay muchas divisiones y separaciones, hay solamente una que importa, y esa es por toda la eternidad. Una desigualdad y separación que hace la persona del Señor Jesucristo, de aquellos que están con Él y los que están lejos de Él.
Y por lo tanto hay dos destinos. Hay dos caminos en esta vida que nos llevan a dos realidades totalmente diferentes. La salvación y la perdición. La vida eterna que nos da Dios en Jesucristo y la condenación de esa realidad. Y mucha gente se revela precisamente ante esto. Le parece muy bien el cristianismo si es una religión de buenas intenciones. Si se trata de buena voluntad, de buscar la paz, lo mejor para todos y esforzarse simplemente por ayudar a otros. Pero cuando se trata de anunciar el mensaje que el Señor Jesús insiste una y otra vez en el Evangelio, del peligro, el riesgo, la amenaza que tenemos de estar fuera de Dios en Cristo Jesús, entonces no quieren escuchar de ello. Fijaos que realmente la realidad de lo que esto implica la conocemos no por el Antiguo Testamento, ni siquiera en todo detalle por la enseñanza apostólica del Nuevo. Si creemos en el infierno es por lo que Jesús nos enseña en los Evangelios. Decir que el Dios que aparece en la Biblia es muy diferente al Dios de Jesús, que ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del apóstol Pablo, ese es terrible, no quiero saber de él. Yo lo que quiero saber es de ese profeta de amor válido que habla de su buena intención, que es Cristo Jesús. ¿Qué sabes tú entonces de Cristo Jesús? No has oído una sola de sus palabras. Porque si hay alguien que habla de la realidad de ese juicio, del terror de ese tormento, de lo que significa absolutamente estar bajo el juicio y castigo eterno de Dios, es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si quieres llevar su nombre, si te quieres llamar seguidor de Cristo Jesús, ¿cómo puedes pensar que si hay un Dios no va a hacer daño ni una mosca? Que es un Dios inofensivo, que es como un muñeco de trapo al que abrazarse por la noche y encontrar consuelo, en el cual no hay amenaza alguna. Nuestro Dios es el Dios que ha revelado a Cristo Jesús, y no hay otro Dios aparte de Él. Y ese Dios es el Dios que nos muestra, que salva, pero también que juzga y que condena. Y Él advierte una y otra vez sobre ello, y debemos tomar sus palabras en serio. Y cuando entendemos el peligro al cual somos amenazados, es que se convierte el cuadro de este final de Esther en una causa de celebración. Como alguien ha dicho, es cuando nos vemos en las puertas del infierno que hay razón para la fiesta del Purim. Es cuando te ves bajo la amenaza de esa muerte y destrucción y te ves salvado realmente como del fuego en el último momento. Es que te das cuenta de la maravilla de lo que significa un Dios rescatador. Porque el mensaje del cristiano, el mensaje cristiano es un mensaje de rescate, es un mensaje de salvación a pecadores como nosotros, perdidos, que llevan la realidad de ese juicio sobre sus cabezas, amenazándoles una y otra vez, pero que encuentran en Cristo Jesús la única esperanza, la única protección, seguridad y salvación ante ese día de la verdad. Es cierto que un día todo lo oculto ha de ser manifestado, que un día todo lo que escondemos a los ojos de los demás será hecho visible, que será realidad aquello que tantas veces temes, que los demás te vean como la realidad de quien tú eres. Pero te puedo decir hoy, finalmente también, en esta noche, que puedes ser mucho más de lo que has sido hasta ahora y de lo que ahora eres. Puedes ser lo que serás en Cristo Jesús. Porque la vida que Él nos da es una vida nueva. Una vida que no es simplemente lo que hemos conocido hasta ahora y lo que podemos disfrutar ahora, sino lo que será eternamente. El apóstol por eso dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, en Colosenses. Aún no ha sido manifestado lo que somos como hijos de Dios. Por eso si temes en tu corazón que un día ese pecado que llevas, que te humilla y avergüenza, acabe finalmente contigo, recuerda que el poder de Dios es mayor que el poder del pecado. Que la vida que da por su Espíritu es capaz de renovar, de transformar y de cambiar todo aquello que parece imposible. Si te crees, amiga y amigo, que eres un caso perdido, que esto de la fe servirá para algunos, pero de luego para mí me parece una cosa imposible. Yo no puedo vivir así.
bienvenido y bienvenida al club, porque este es el club de los casos perdidos. Dios se ha especializado en ellos. No tiene mayor afición que tomar al mayor de los pecadores y convertirlo en un santo redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Él lo hizo con los mayores enemigos, los más grandes villanos que se hubieran opuesto a su pueblo. Tomó a Saulo, perseguidor de la iglesia, blasfemo, que cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús lo maldecía delante de todos, y lo convirtió en el apóstol y enviado del Señor Jesucristo. Es el Dios en que creemos, un Dios capaz de cambiar a aquellos que se consideran un desastre sin remedio, en aquellos que alaban y admiran el poder de la sangre del Cordero, capaz de limpiar, de lavar todas nuestras maldades, vergüenzas, todo aquello que nos humilla, escondemos, porque la sangre de Jesús tiene el poder de lo que para nosotros nos parece imposible. Y cuando te ves así, rescatado, redimido y salvo por esa sangre, no tienes razones para adorar, para alabar, para exaltar y con alegría y gozo decir que no hay un Dios como este, capaz de salvar pecadores como yo y como tú, por la sangre de Jesús. Que así sea. Vamos a pedir su mano. Oh Dios, en esta noche queremos confesar la realidad, Señor, de nuestro fracaso, de nuestra deslealtad, de tantas veces, Señor, que no vivimos como tu pueblo entonces, Señor, en el exilio. Reconocemos, Señor, que no fue por los méritos de Esther o Mardoqueo que tú salvaste a tu pueblo. No fue por su fidelidad, no fue por su santidad, no fue por su valor y su coraje, sino que tú lo salvaste por tu sola gracia y misericordia. Y por eso, Señor, nuestra única esperanza es en la misericordia que tienes de nosotros. Señor, tú nos conoces, a ti no te podemos engañar. Tú sabes de la realidad de nuestro pecado, Señor. Tú sabes que no somos mejores que tantos otros, Señor, sino que estamos en esa misma terrible condición. Pero, Señor, venimos a ti en búsqueda, Señor, de ese arrepentimiento, de ese cambio en nuestra vida, que nos haga no solamente reconocer y confesar nuestro mal, sino también ser salvos también por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que nos redime de todo pecado. Señor, cuando pensamos en ese final, a veces lo hacemos con alegría, pero otras con miedo. Vemos la tragedia, pero vemos también la fiesta y la celebración. Señor, no quisiéramos que muchos fueran perdidos, pero tampoco, Señor, tantas veces tenemos seguridad de nosotros, que no hubiéramos al final perdido la dirección y orientación y extraviado nuestro camino. Señor, tú sabes de nuestra debilidad. Tú te compadeces de nosotros, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo has sido tentado en todo, sobre toda manera, y ha resistido al diablo, al pecado, Señor, al mundo. Señor, en Él hay victoria para nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo. Señor, por eso no queremos confiar en nuestras buenas intenciones, nuestros grandes propósitos, Señor, nuestro deseo e ilusión de ser mejores, sino que queremos confiar, Señor, en la justicia, la bondad y la santidad que hay en Cristo Jesús. Que sea ella la que nos justifica, la que nos santifica, la que nos hace finalmente poder estar, Señor, delante de ti. Que sea alguno de nosotros, Señor, en esta noche, en el campamento que ahora comienza, que todavía no tiene esa esperanza, que todavía no ha encontrado esa realidad, Señor, que significa ser rescatado, Señor, del mal que ahora padece. Que tú utilices este tiempo, Señor, que tú utilices estos días para precisamente, Señor, traer la hora de tu gracia de salvación para esa persona. Señor, te lo rogamos, sabiendo que no hay mayor júbilo en los cielos que un pecador que se arrepiente. No hay mayor fiesta, no hay mayor celebración por toda la eternidad que una sola persona, Señor, en estos días se vuelva a ti. Por eso te rogamos, por la honra y por la gloria de tu Hijo, que tú salves a tu pueblo. Señor, que tú les salves y libres de tus pecados, Señor. Que aquellos que todavía no te han conocido con esa experiencia real de fe y de salvación,
tú la traigas por tu Espíritu. Que tú les concedas, Señor, esa obra en este tiempo, por el cual su vida sea hecha nueva. Te lo pedimos no para nuestra satisfacción, Señor, no para nuestro éxito y para nuestra alegría, sino para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Que ese será también nuestro gozo también por toda la eternidad. En su nombre te lo pedimos. Amén.